Ahora sí. Entonces les doy la bienvenida, chicos. Espero que se encuentren bien. Ya recuerden identificarse en el chat con su nombre y su apellido, por favor. Ya, antes que todo. Por si acaso tengan a mano un lápiz y un cuaderno, por si acaso, si es que lo necesitan. Ya, recuerden ser puntuales. Hay varios que ingresaron antes hoy, así que bien. Ya recuerden que yo siempre estoy antes aquí. Si desean hablar, recuerden activar el micrófono o escribir en el chat. Ya, ahora sí les voy a mostrar lo que hoy van a hacer. Como el otro día, bueno, no sé si vieron, pero el otro día yo les compartí el cuestionario socioemocional. Les compartí cómo ingresar en realidad a esta plataforma que les acabo de enviar. ¿Ustedes saben cómo ingresar? Recién les acabo de compartir un link aquí y les pregunté si sabían cómo ingresar. ¿La contraseña cuál era? Denme un segundito, les digo al tiro. Probablemente la contraseña igual tenía que haber sido su root. Prueben con el root, sin el dígito creo, que era la contraseña. Si no pueden, me avisan. Profesora, ¿qué están haciendo aquí? Me atrasé. Sí, lo que vamos a hacer ahora es contestar el cuestionario socioemocional. No se puede. Ya, a ver, denme un momentito entonces. Si mal no recuerdo, era como segundo DHC, algo así. Y ya, espérenme, consulto el tiro y les doy el tiro a la respuesta. Ya. Ya. Ahí un compañero creo que lo compartió. Ahora ellos deberían poder entrar. Y es todo con minúsculas, así tal cual, segundo DHC, ya como la compartió la compañera. Entonces ingresan al link que les envié, ya que algunos vienen entrando recién. Voy a volver a enviarlo. Ya, en todo caso, eso igual estaba en el tutorial por si acaso, por eso debían haberlo visto antes. Y ingresan a ese link. Ya, pueden ver el link, ¿cierto? ¿Pudieron entrar al link? Confírmenmelo, por favor, ¿sí o no? Sí, profe. Ya. Entonces en el link ustedes ingresan su root y luego ingresan la contraseña, ¿ya? Que es la que puso aquí el compañero, que era, ¿cómo no puedo? ¿Qué es lo que no puede hacer? Depende de dónde esté ingresando. Si está desde el computador puede hacerlo, si está desde el teléfono también debería poder hacerlo porque yo igual ingresé ayer desde el computador, o sea, desde el teléfono. Debería poder ingresar a día donde dice ¿La puedes diagnóstico hacer nomás? integral. ¿Cómo? Sí, ¿La comiencenla puedes hacer? nomás. Sí, si ya pudieron ingresar, chicos, comiencen a hacerla. Si tienen alguna duda, me preguntan. Igual les voy a mostrar aquí cómo es el documento en este caso. Este es el cuestionario. Ya para que lo vean. Denme un segundo. Qué extraño que no lo deje. Pero hay varias veces que a veces el sistema se cae y colapsa.
El root, por si acaso, sí los puntitos y solo con el guión al final. Después la contraseña es segundo DHC, todo con minúscula. Entonces aquí hay una serie de preguntas. Qué raro porque para ustedes como estudiantes no tiene esos 7 caracteres. Deme su root, Pablo. ¿Y el dígito verificador? Bueno, mientras tanto, a ver, voy a intentar ingresar yo. Si no se puede, es por 3, 8, 7, 4, 7. No me da problemas para entrar, de hecho pude ingresar. Probablemente ingresó algún dígito mal. Tiene que ingresar bien su root y luego la contraseña y le aparecerá el tiro. Yo pude ingresar. Pruebe ahora de nuevo, desde el teléfono yo ingresé. Bueno, los que ya pudieron ingresar, empiecen a completarlo. Y si alguien tiene alguna consulta, recuerden preguntar. Y si en algún momento no pueden ingresar o les pasa algo, me avisan. Listo, profe, ya la hice. Ya. A medida que vayan terminando, chicos, me van diciendo, me van corroborando que terminaron, por favor. No es tan largo, así que no deberían demorarse mucho. Listo, profe. Ya. Profe, Ujú. ¿me puedo retirar? Es que tengo que salir. Ya. Ya, gracias.
Pablo, ¿pudo ingresar? Y ahora sí. Ya a medida que entonces vayan terminando, recuerden irme avisando. Yo igual después voy a volver a compartir en el grupo para ir los que no. Le respondí. ¿Le falta mucho aún o no? Recuerden ir avisándome si terminaron o no. Sé que ya hay varios que han terminado. Ya. Yo creo que unos 10 minutos más, 15 minutos más deberían estar todos listos. Ya. ¿Qué más falta? ¿Aileen terminó? ¿O aún Le no? dije que había terminado. Ya. Es que antes no podía ver los nombres. Belén igual terminó, ¿cierto o no? ¿Quién no ha terminado? Que me diga o que me escriba. ¿Quién no ha terminado?
Mayra terminó. A ver, voy a ir viendo quién es. Ya. Belén aún no termina. Ya aún está. Javier lo está haciendo. Natacha aún no ha finalizado. Si a alguien más se la entregaron en el liceo, tienen que mandarme las fotos, chicos, para yo poder ingresar las respuestas, ¿ya? Si hay alguno a los que se la entregaron, entonces me mandan las fotos para yo poder ingresar las respuestas después aquí online. Natacha aún no termina. Ya, la mayoría ya está listo. Falta Natacha y Javier, pero Javier no está conectado, creo, no. No. Ya. Entonces, como nos queda tiempo, y como ya varios han terminado, ya. Entonces ahora, como nos queda bastante tiempo, ya la mayoría completó el cuestionario, y los que no lo pueden, recuerden que se puede dejar guardado y terminar de completarlo después si alguien no lo alcanzó a completar, pero por lo visto todo está listo. Ya, así que tengan a mano su cuaderno y su lápiz, ya porque vamos a avanzar en la guía en la ficha 3. Sí, en la ficha 3. Ya, y recuerden que yo siempre se las envío después. Ahí vieron algunos que me lo pidieron también, me pidieron las fichas. Recuerden que yo se las puedo compartir, enviar. Recuerden que también pueden ir al liceo a buscarlas. Muy bien, Natacha. Que pueden ir a buscarlas al liceo. Así que las fichas están para que ustedes vayan, las retiren y las completen. Ya recuerden que ustedes también pueden rever la clase para poder completar si es que les faltó alguna cosa que no comprendieron en la guía o que no pudieron ingresar. ¿Ya?
Así que vamos a hacer la ficha número 3, entonces. Aquí está. Ustedes, mientras tanto, pueden ir anotando simplemente las respuestas en su cuaderno, ya. No es necesario que anoten la pregunta completa, simplemente la respuesta y después la traspasan a la guía cuando la tengan en la mano. Recuerden que pueden ir durante la semana desde las 8:30 hasta las 1. Ya, en la mañana alguien me preguntaba si se podían ir a buscar las guías. Sí, sí se puede. Tienen desde las 8:30 hasta la 1 para ir a buscarla dentro de la semana. ¿Ya? Excepto los feriados, porque alguien preguntó el otro día si se podía ir el día lunes. Claramente no se puede porque es feriado, y el próximo lunes tampoco se puede porque también es feriado. Recuerden también ponerse al día los que deben aún en algunas asignaturas, ya. Si no pueden ver, me avisan. ¿Pueden ver, cierto, lo que estoy proyectando? Sí se ve. Ya. Entonces recuerden que estábamos trabajando con, en este caso, el significado de las palabras de acuerdo al contexto. ¿Se acuerdan de eso, cierto? ¿Qué hablábamos del contexto o qué era el contexto? ¿Alguien recuerda que me lo pueda escribir, me lo pueda decir? ¿Qué es el contexto? ¿O qué era el contexto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿O se los recuerdo? Bueno, el contexto entonces, recuerden que eran las situaciones que se daban con respecto a, que rodeaban en este caso a lo que nosotros estábamos buscando, ya son las situaciones que se dan. Eso es el contexto, ¿ya? Y dependiendo del contexto, una palabra puede tener bastantes significados. Ya recuerden que en la primera ficha veíamos entonces la palabra recibo y recibo. Uno era el recibo de la luz, el otro era el recibo de recibir algo. Luego veíamos la palabra red, que igual se provocaba confusión porque era red de internet y no red que era esta para pescar, ya que eran dos cosas diferentes, y ahí dependiendo del contexto se daba. Leímos un texto también, si se acuerdan, leímos el túnel, que es donde hablábamos un poquito en este caso de este contexto igual, porque habían algunas palabras que fuimos buscando. ¿Ya? Como les decía, muchas veces el significado de una palabra también está explicado en el mismo texto. ¿Ya? Por eso es importante leer y fijarse bien en el contexto, en este caso. ¿Ya? Muchas veces hay palabras complejas que uno ve, pero dentro del mismo texto se ve explicado, pero uno no se da cuenta. ¿Ya? En ocasiones, hay veces en que el autor de un texto, por ejemplo, escribe la palabra y en oraciones anteriores a esa o posteriores define la palabra, ya sea con una frase explicativa entre comas, o utilizando, por ejemplo, algún conector. Por ejemplo, no sé si decimos era una persona habilidosa, es decir, entonces ahí damos el significado en realidad de la palabra sin querer, ¿ya? También a veces se utilizan puntos seguidos para dar a entender esto. Otras veces la definición puede realizar la definición de la palabra, por ejemplo, y luego expresar su nombre. A veces lo hacen así, ¿ya? A veces dan la palabra primero y después el significado, o muchas veces dan el significado primero y luego la palabra. Entonces así se da más variedad en el texto. O nombra la palabra con diferentes sinónimos, cosa que nosotros podamos descubrir qué es lo que quiere decir esa palabra o qué significa esa palabra. Eso va a depender al final del autor. Vamos a leer un texto entonces, ¿ya? Y ir respondiendo preguntas como lo hacemos siempre.
¿ya? En este caso es un texto informativo, una noticia en este caso. ¿Saben lo que son las noticias, cierto? ¿O recuerdan lo que son las noticias, supongo? ¿Qué es una noticia? ¿Qué son las noticias? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda? Un texto informativo, bien, Natacha. Sí, esas son las noticias, ¿ya? Y de hecho, dudo que no sepan o no hayan visto noticias y en las teles siempre pasan durante la mañana, a media tarde y por la noche, ¿ya? La diferencia es que en este caso, este tipo de esta noticia está escrita, ¿ya? Pero las que uno pasa por la tele también son noticias. Recuerden que la noticia siempre informa de un hecho actual, algo que está sucediendo, algo que sucedió recientemente o un tema relevante. Dice, por violar el derecho de la propiedad intelectual. 4 detenidos por grabar películas de estreno en salas de cine. Ya que sepan que la piratería es penado por la ley, si se enteran de que uno está pirateando. Tanto libros, tanto películas en general, como en general todo. Agentes de la Policía de España han detenido a 4 personas por un delito contra el derecho de la propiedad intelectual. Los arrestados por la Seguridad Nacional graban películas de estreno en salas de cine en horarios en que baja la afluencia de público, es decir, en horas con poca concurrencia. ¿Qué significará entonces afluencia? Según esto, ¿qué significará afluencia? Está ahí mismo en el texto. Alguien que me diga entonces, de acuerdo a lo que dice ahí, ¿qué significará afluencia? Ninguno. Gerald, Juan, Belén. Aileen. Exacto. En realidad, afluencia es decir, en horas con poca concurrencia. Si se fijan, dice afluencia de público. Sí, es un grupo de personas, pero un bajo grupo de personas. Al grupo de personas le agregamos el bajo grupo de personas. ¿Por qué? Porque nos dice que hay horarios en los que baja la afluencia de público, ¿ya? O sea que hay poca concurrencia. Por eso graban en esos momentos para evitar que se vea la película, qué sé yo, se vea mal o la película tenga mucho ruido, ¿ya? Entonces, la baja afluencia quiere decir que hay poca concurrencia. Ya si se fijan, como les decía entonces más arriba, el significado apareció aquí mismo, ¿ya? Entonces es más fácil darnos cuenta de lo que significa afluencia porque está dado ahí. Luego dice, las investigaciones comenzaron cuando un empleado de un cine de Alicante interceptó a los implicados. A uno de los implicados que estaba grabando una reproducción cinematográfica de estreno.
El hombre capturado por el trabajador utilizaba un equipo grabador de alta definición con adecuado soporte para fijar la misma de forma estática, una modalidad delictiva conocida como screener. Los detenidos aquí hay otra palabra igual, que primero se nos da la definición antes. Aquí, si se fijan, nos da antes la respuesta y nos dice que screener entonces como una forma estática de grabar. Ya, grabar así como congelado. Los detenidos realizaban las grabaciones de las películas en las salas de cine de Alicante y posteriormente ponían los archivos a disposición de los usuarios de Internet. Los piratas utilizaban una o varias páginas web en las que difundían el enlace a la descarga de archivos de gran calidad, ofreciendo una multitud de obras cinematográficas, videojuegos y software, conocidos también como programas computacionales. ¿De qué trata entonces esta noticia? ¿De qué se nos está hablando aquí? ¿O qué se nos está informando? ¿Qué se nos informa entonces aquí? Belén, ¿sobre qué se nos habla en la noticia esta? Alondra, ¿de qué se nos habla en esta noticia? ¿Sobre qué se nos habla? Natacha, ¿qué es lo que se nos informa en la noticia? Bueno, en la noticia entonces se nos habla sobre que detuvieron algunas personas, ya fueron detenidas por filtrar películas. Muchas gracias, Juan, por filtrar películas, ya en este caso por cometer la piratería, que se le llama. ¿Ya? Y estos hombres utilizaban diferentes medios para poder grabar ya en alta calidad y así después poder compartir. ¿Hay algunas preguntas por si no comprendían algunas? Bueno, aquí nos dice que hay que leer el siguiente texto y anota de qué formas el autor nombra las siguientes palabras en la noticia que ha escrito. Están dos palabras que son agente y arrestado, ¿cierto?
¿De qué otra forma se mencionan aquí a estos dos tipos de personas? Aquí hay otra forma, por ejemplo, para decir arrestado. Sería en este caso capturado, ya, o sea, que capturó a alguien, que es lo que hacen en este caso aquí. ¿Cómo más se le menciona a los agentes? ¿De qué otra manera se puede llamar a los agentes? Policía. Policías, bien. Entonces aquí están los policías también. Y había otra más, Seguridad Nacional. Seguridad Nacional. Estaba aquí, ¿cierto? Entonces con esto, eso debería ir entonces aquí abajo. Entonces en arrestado ponemos capturado, ya que en este caso es la persona a la que detuvieron. Y en agente pueden poner policía o seguridad nacional, o si es que hay alguna otra forma en la que los mencionan, ¿ya? Entonces, si se fijan, los autores normalmente de los textos utilizan muchos sinónimos para poder mencionar y no repetir tantas veces la misma palabra, ¿ya? Porque a veces suena bastante feo cuando uno repite muchas veces lo mismo. Entonces, ¿qué hacen los autores? Escribir lo mismo pero con sinónimos. Ya en este caso un sinónimo de arrestado es capturado. Un sinónimo de agente sería policía, seguridad, qué sé yo, detective. Entonces hay bastantes sinónimos para mencionar una misma cosa, ya para que se lo tengan claro, y eso pasa en los textos casi siempre. Luego, entonces, después de haber leído el texto, de saber de qué trata, ¿qué significa la palabra afluencia? Delante lo estuvimos diciendo al principio. ¿Qué será afluencia? ¿Preocupación, grabación, preferencia o concurrencia? ¿Qué significará afluencia? De acuerdo a lo leído. A, B, C o D. Lo decía, de hecho, más arriba el La texto. B, ¿Cuál? la B, La B, grabación, seguro. Recuerden que lo vimos más arriba al comienzo. Está aquí, dice, en horarios en que bajaba la afluencia de público, es decir, en horas con poca concurrencia. O sea, que ellos grababan cuando había menos gente. ¿Qué significará entonces afluencia? Grabación, ya sabemos que no es, ya la descartamos. ¿Cuál sería entonces? A, C o D. D. la D. D, ¿cierto? Y de hecho lo dice ahí mismo el texto. Recuerden que al comienzo les dije que muchas veces los textos dan las respuestas y en este caso este texto la da. Ya aquí mismo aparece, está marcado ahí, ya destacado donde dice decir en horas con poca concurrencia, o sea, donde había baja cantidad de público, no había mucho público, ¿cierto? Entonces la correcta sería concurrencia. Ahí entonces ellos se dedican a grabar. Ya aquí, bueno, están las estrategias. Ya primero, entonces, en este caso, hay que, en el primer paso,
hay que ubicar la palabra por la que se nos pregunta, ¿ya? Aquí está la palabra en el texto, obviamente tienen que ubicar la palabra en el texto, ¿ya? Está hasta aquí. Yo ya yo la destaqué ahí. Esto yo igual se los voy a compartir después para que ustedes puedan verlo. ¿Ya? La palabra es afluencia, esa es la palabra por la que se nos pregunta. Ya, entonces ustedes la van a destacar ahí en el texto. Esa es la palabra por la que se nos preguntan, afluencia, la escriben en el cuaderno o la destacan en la guía si es que la tienen ahí. Luego leen la oración en la que se encuentra, ya, para saber de qué trata. En este caso, la oración dice lo siguiente: grababan películas de estreno en las salas de cine en horarios en que la baja afluencia de público, es decir, en horas con poca concurrencia. ¿Ya? O sea, bajaba la afluencia de público, es decir, que habían poca cantidad de personas. ¿De qué trata entonces esta oración? Nos está diciendo entonces de que en ese horario bajaba la cantidad de gente, ¿cierto? Había menos público. Luego hay que subrayar la oración anterior y la posterior. Ahí están subrayadas, ya están en rojito, donde dice bajaba la afluencia de público, es decir, horas con poca concurrencia. Y después dice piensa y responde, en la número 4. Dice, en la oración anterior o posterior a la palabra afluencia, ¿se explica el significado? ¿Sí o no? Dentro de la misma oración, ¿se explica el significado de la palabra afluencia? Profesora, dicen que acepte a la Javiera. No hay nada aquí, no me aparece nada, no está tratando de entrar. A mí me aparece una ventanita cuando alguien trata de entrar. Ahora recién está tratando de entrar. Como les decía, en la oración anterior o posterior a la palabra, ¿se explica el significado? En alguna parte de las oraciones, de todo el texto ahí, ¿se explica el significado de la palabra afluencia? ¿Sí o no? Respóndanme por el chat sí o no, o respóndanme por el micrófono. Aquí está la oración, dice baja la afluencia de público, es decir, en horas con poca concurrencia. ¿Nos está dando alguna definición o no? Sí, ¿cierto? ¿Y qué nos dice qué significa la palabra? ¿Qué dice el autor que significa esta palabra entonces? Con esto llegaríamos a la respuesta, que fue la que dimos delante, claramente. ¿Ya? O sea que entonces, al decirnos él que hay poca concurrencia, nos está diciendo que afluencia es cierta cantidad de gente en cierto horario, ¿ya? O sea, cierta cantidad de público. Y en este caso lo que sucede es que hay baja concurrencia en los horarios en los que ellos graban. Entonces ahí después llegan al paso 5 donde marcan la alternativa correcta. Luego hay
otra serie de preguntas, ¿ya? Igual con referente a lo mismo. Ya dice, ¿qué se entiende por el término en inglés screener? De acuerdo a la definición entregada por el autor. ¿Qué será screener? Dejar la cámara grabando desde el techo, grabar ilegalmente y subirlo a internet, dejar la cámara grabando de manera fija o grabar con el celular de manera oculta. ¿Qué será screener? A, B, C o D. ¿Qué será screener? Aquí en el texto nos dicen, yo lo dejé ahí destacado, en verde. ¿Qué será screener? Simona. Gerald. Natacha. ¿Qué querrá decir screener? Juan. Pueden escribirlo, chicos, igual. Si no es necesario que me respondan a través del audio. Pero no se queden en silencio porque da la impresión de que no hay nadie detrás y que dejaron la pantalla prendida y no hay nadie. Porque no están presentes en la clase. Hace referencia a un tipo de película grabada ya en diferentes formatos. Pero ¿cuál es este formato? Porque habla de un formato específico en este caso. Ya. Habla de un tipo de forma específica de grabar. Ya. Si bien screener es un tipo de formato, pero ¿cuál es ese formato? ¿De qué tipo de forma graba? Graba en movimiento, graba estático, graba, qué sé yo, de manera rápida, de manera lenta. ¿De qué forma? ¿Será grabar desde el techo o no? ¿O será grabar con el celular?
¿Cuál será? A, B, A, C o D. En el texto nos dice, en este caso dice, el hombre capturado por el trabajador utilizaba un equipo grabador de alta definición con adecuado soporte para fijar la misma de forma estática, ¿ya? Una modalidad delictiva conocida como screener. Y aquí nos dice entonces que este tal screener es grabar de una forma estática, o sea, de una forma que está así estable y donde la cámara no se mueve. Ya, o sea que sería la C. Ya es un tipo de forma de grabar, pero en este caso se graba de manera fija. No se mueve la cámara para evitar que la grabación se vea fea o se vea con baja resolución. ¿Ya? Vamos a seguir esto mismo después el día jueves. Ya, por hoy lo vamos a dejar aquí. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta. Ya. Bueno, si no hay duda, entonces nos despedimos.